Para realizar Ed Wood y Mars Attacks, Tim Burton viaja hasta los años 50 del siglo pasado. Para su siguiente film, el director californiano busca su inspiración mucho más atrás en el tiempo. Toma un cuento clásico de Washington Irving sobre un jinete sin cabeza que atormenta con sus crímenes a un pequeño pueblo a finales del siglo XVIII y lo adapta a su estilo. La película se titula Sleepy Hollow. A pesar de que el film reúne bastantes condimentos capaces de atraer la atención de Burton, no fue una elección sencilla para el director. Tras el fracaso en taquilla de Ed Wood y Mars Attacks, el realizador de Batman no puede permitirse otro tropiezo. Tras barajar diversos proyectos, entre los que destaca un remake de El hombre que tenía rayos X en los ojos, de Roger Corman, finalmente acepta resucitar a otro superhéroe de cómic, Superman. Sin embargo, tras un año de trabajo, el proyecto se cae, con lo que Burton se queda con las ganas de llevarlo a la gran pantalla y con una enemistad de por vida con Kevin Smith, que había escrito una versión del guión que el director de Ed Wood había rechazado. Para adaptar el cuento de Sleepy Hollow, Burton vuelve a viajar hasta su infancia, recuperando los ambientes sombríos de su adorado Edgar Allan Poe, pasados por el tamiz de la serie B, inspirándose claramente en el trabajo del maestro Roger Corman. Para dotar a la película de una atmósfera más densa, Burton hace construir en un estudio londinense el pueblo de Sleepy Hollow y el bosque que lo rodea. El resultado final es de tal calidad que logra el Oscar a la mejor dirección artística. Con este film, el director norteamericano recupera la confianza del público y de los grandes estudios. Tras producir Batman Forever, James y el melocotón gigante y The World of Steinboy, Tim Burton pone sus ojos en una nueva superproducción, El planeta de los simios. Tomando como base el libro de Pierre Boulle y no la adaptación que protagonizó Charlton Heston en 1968, Burton realiza un film que, pese a funcionar bien en taquilla, no gusta nada ni a la crítica ni a sus fans, que se sienten defraudados por el tratamiento que da el director a la historia. Sin embargo, Tim Burton no espera demasiado para volverse a meter a su público en el bolsillo. Con Big Fish hace las paces con aquellos que pensaron que había perdido su estilo característico con El planeta de los simios. Big Fish es un cuento moderno, una historia metafórica repleta de personajes singulares, nacida de la cabeza del escritor Daniel Wallace. Aunque inicialmente la película iba a ser dirigida por Steven Spielberg e interpretada por Jack Nicholson, ambos deben abandonar el proyecto, por lo que son sustituidos por Tim Burton y Albert Finney. Ewan McGregor está a la cabeza de un reparto coral integrado entre otros por Helena Bonham Carter, Danny DeVito, Jessica Lange o Steve Buscemi. Burton continúa indagando en el mundo de los cuentos en sus dos producciones siguientes, Charlie y la fábrica de chocolate y La novia cadáver. En Charlie y la fábrica de chocolate, Tim Burton vuelve a adaptar un relato de Roald Dahl como ya hiciera en James y el melocotón gigante, aunque en este caso se hace cargo de la dirección él mismo. A pesar de que Marilyn Manson parecía tener un acuerdo con el director de Ed Wood para interpretar a Willy Wonka, finalmente es Johnny Depp el que se lleva el gato al agua. El film vuelve a demostrar el amor que tiene Tim Burton por cuidar hasta el extremo la escenografía de sus películas, que en este caso se ven acompañadas por las complejas coreografías que adornan sus imágenes. Ese mismo gusto estético aparece en La novia cadáver, adaptación de un cuento tradicional ruso-judío rodado en stop motion. Tim Burton se limita a producir el film, que es dirigido por Mike Johnson, muy en la línea de Pesadilla antes de Navidad, pero con un tono más adulto. Algo parecido sucede con Sweeney Todd, el diabólico barbero de la calle Fleet. La atmósfera de cuento de hadas que rodea sus imágenes camufla la crudeza de una historia tan macabra como escabrosa. Tim Burton gana la partida a Alan Parker o a Sam Mendes al hacerse cargo de la adaptación de este musical de Broadway creado por Stephen Sondheim. Para ello, el director californiano radicaliza el estilo mostrado en Sleepy Hollow y construye una narración en la que sobresalen Johnny Depp, Helena Bonham Carter y Alan Rickman. El film se alza con el Oscar a la mejor dirección artística y es bien recibido tanto por la crítica como por el público. Tim Burton ya es ese adulto capaz de crear mundos de fantasía que soñó ser siendo un niño. Sin embargo, para cerrar el círculo, afronta un proyecto que quizás solo él puede llevar adelante: la adaptación al cine de Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll, un proyecto que le va como anillo al dedo. A este trabajo se suman otros como producir la película Nine con Jennifer Connelly o la adaptación a la gran pantalla de la serie Dark Shadows con Johnny Depp en el reparto. Aunque casi toda su obra le ha mantenido sumergido en un mundo irreal, Tim Burton se ha ganado en el mundo real un puesto entre los 10 magníficos del cine actual. Tim Burton es por derecho propio el gran cuentacuentos del cine actual, con todo el respeto para Terry Gilliam.
Siguiendo la estela de su maestro, Roger Corman, el director californiano ha sido capaz de viajar al futuro y al pasado, más allá de la vida y de la muerte, para narrar historias tan poco convencionales como poéticas. Bebiendo de las fuentes de la cultura gótica que encarnan escritores clásicos como Edgar Allan Poe o Mary Shelley, Burton ha logrado crear una estética propia que le identifica casi al instante. El director californiano no esconde sus influencias que van desde el cine de los expresionistas alemanes a las animaciones stop motion de Ray Harryhausen, pasando por el cine de la Hammer, la serie B estadounidense de los años 50 o el trabajo del dibujante Edward Gorey. Así, ha creado un estilo visual propio, en el que la escenografía de cada secuencia se cuida al detalle, cobrando tal importancia que puede considerarse casi como un personaje más en la narración. Con una iconografía repleta de referencias a la muerte, en la que abundan las líneas torcidas, las espirales y los claroscuros, Burton debe mucho al trabajo de su gran amigo y colaborador, Rick Heinrich, diseñador de producción de sus trabajos más personales. Algo parecido sucede con Danny Elfman. El compositor ha logrado dar tal personalidad a sus trabajos junto al director norteamericano que su estilo es instantáneamente reconocido por la audiencia con tan solo oír algunas notas de sus composiciones. Como vemos, con todos estos mimbres, Tim Burton compone mundos irreales poblados por personajes todavía más peculiares. Aunque él se empeñe en negarlo repetidamente, la mayoría de los protagonistas de sus películas tienen algo en común con el director de Beetlejuice: su incapacidad de integrarse fácilmente en la sociedad. Son personajes alienados por su propia sensibilidad, que viven ajenos al mundo, en una realidad paralela en la que se sienten libres. Son héroes torpes y descoordinados, que para otros directores serían simplemente complementos cómicos de la narración. A su alrededor se mueve toda una cohorte de personajes ambiguos que o no entienden o no quieren entender la personalidad marginal del protagonista del relato. Con esta reestructuración del orden social, Burton se venga de una infancia y adolescencia poco felices, que marcan también su estilo narrativo. En Tim Burton se mezcla lo macabro con lo poético, lo ancestral con lo posmoderno, lo elegante con lo más kitsch, bañado todo por un humor negro, cargado de cinismo que desmitifica sus historias y las sitúa al alcance de cualquiera. Tim Burton combate a la desesperada en cada una de sus películas contra la muerte, pero no contra un fallecimiento real, sino contra la muerte de la inocencia infantil. El director norteamericano cumple su sueño de infancia de crear universos de fantasía, realidades oníricas no sujetas a convenciones, que puedan servir de refugio a otros niños tan soñadores como él mismo. Por esto, y por su capacidad de seguir un camino personal sin atender a las imposiciones del mercado, Tim Burton ya es uno de los 10 magníficos del cine actual.